Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. El doctor Luis Federico Arias, en agosto del 2018, fue destituido por el gobierno de la señora Vidal. En aquel momento se especuló mucho sobre los temas que era lo que había pasado, el porqué. Había una acusación que incluía una veintena de cargos, entre ellos abuso de autoridad, irregularidades administrativas, prevaricato, cumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que pasa es que hasta la destitución era considerado un opositor sistemático a las resoluciones del gobierno provincial. En cuanto a disposiciones emanadas de su despacho sobre aumento de tarifas, discusión salarial con los estatales y apreciaciones específicas en los descuentos por día de huelga. Ahora, las verdaderas razones por las cuales estaba siendo juzgado no estaban explícitas en ese juzgado. Y decía el doctor Arias en ese momento, tienen que ver con mi intervención en materia tarifaria, en el conflicto docente y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a quienes decretaron descuentos salariales por los días de paro, estableciendo una conciliación obligatoria ilícita. Hemos tratado de poner límites, decía el doctor Arias, al Poder Ejecutivo cuando consideramos que avasallaban los derechos de los trabajadores. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Doctor Arias, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto pasaba realmente, ¿no? Bueno, sí, es necesario aclarar, cuando se dicen estas cosas uno lo coloca en una situación de indefensión, porque la gente piensa algo habrá hecho este juez, y en realidad... Vieja frase acunada en los oscuros años de la Argentina, por el 76 en adelante. Así es. Y en verdad, mi juzgado siempre ha sido ejemplar. Digamos, no vale que yo lo diga, pero nos han distinguido por 5 años consecutivos el Colegio de Abogados, que incluso tenía una conducción oficialista en la misma dirección que el gobierno de María Eugenia Vidal. El Colegio de Abogados de La Plata nos distinguía todos los años, por 5 años consecutivos, como el mejor juzgado. Unas calificaciones en todos los rubros que no tenía ningún otro. Yo no tenía denuncias de particulares, de abogados, de personas que litigaban en el juzgado, jamás un hecho de corrupción. Y me han juzgado por el contenido de mis decisiones, todas esas causales. Claro, y ir contra los trabajadores, nada más ni nada menos. Son decisiones jurisdiccionales que los jueces tenemos protección legal, constitucional, para no ser juzgados por el contenido de nuestras decisiones. Es como la libertad de expresión para el periodista. Imagínense si un periodista, por lo que opina, lo estuvieran llevando a la justicia. Bueno, ya nos pasó, ¿eh? Sí. Bueno, en contextos de opresión, estas situaciones ocurren. En mi caso, me han juzgado por el contenido de mis decisiones jurisdiccionales, lo cual está prohibido por la legislación, y nosotros sabemos que en algunas de las instancias, en la provincia, en la nación, en la Corte de la Provincia, en la Corte de la Nación o en la Corte Interamericana, vamos a dar vuelta a esta decisión tan absurda de un jurado que además está integrado por legisladores, no por juristas, ¿no? Convengamos y políticos, no por Por ahí hay algún abogado, pero no todos. Por ahí hay algún abogado, pero no todos. No, son abogados, pero son legisladores, fundamentalmente se dedican a la política y no a la actividad jurisdiccional. Entonces, y todos, fíjense, la mayoría de los que me juzgaron del oficialismo de aquel entonces, la oposición de hoy, porque los gobiernos, las fuerzas de derecha son las que tienen mayor cantidad de abogados dentro de sus legisladores, ¿no? En los gobiernos, en las fuerzas más populares existen sindicalistas, trabajadores, otros intelectuales.
pero en los espacios políticos de derecha tienen muchos más abogados y por eso intervienen en mayor cantidad en un jury, ¿no? Como ocurrió en mi caso, donde eran... vieja historia, ¿no? Porque esto nos remontamos allá en 1776-78, provocó que se desmascarara esto de aquellos que daban las leyes en Francia y aquellos que sostenían la popularidad, ¿no? Es decir, ahí se empieza el primer encontronazo de este plano que me está dando usted, ¿no? Sí, en ese contexto, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. Ah, bueno, porque he perdido la imagen. En ese contexto, sí, la división de poderes que surge de la Revolución Francesa tiende a, ¿cómo decirlo?, a que haya un equilibrio de poderes y que se controla recíprocamente. Lo que suele ocurrir en nuestro país, en nuestro sistema y también en gran parte de Occidente, es que no hemos adquirido la madurez institucional suficiente para entender la cuestión de los roles. Es decir, yo siendo juez puedo haber votado un determinado gobierno, pero mi función como juez es controlarlo, sobre todo como juez en lo contencioso administrativo, cuya función es controlar la legalidad de los actos estatales, de los actos administrativos fundamentalmente, ¿no? Y la constitucionalidad. Esencialmente se aparta de lo político, se aparta del hombre político para ser el hombre de leyes. Claro, y uno tiene que tener la ecuanimidad necesaria para no incurrir en imparcialidades, aun cuando coincida con los gobiernos de turno, ¿cierto? Yo he tenido que juzgar a gobiernos que he votado, pero el momento de juzgar soy juez, no soy, digamos, un ciudadano que va a las urnas. En ese momento uno tiene que tener la ecuanimidad de poder señalar cuáles son los desvíos, ¿no? Es decir, de poder encarrilar el ámbito político hacia la juridicidad, cuando hay decisiones que son ilegales, ¿no? Como sucedió con la cuestión tarifaria, que no fue, digamos, yo no decidí en el gobierno de Vidal solamente una ilegalidad de una tarifa, en otros gobiernos también. En el gobierno de Daniel Scioli, por ejemplo, con la tarifa de APSA, un aumento del 180%, sin audiencia pública, igual que los aumentos de Vidal, también lo suspendí por las mismas razones. Pero bueno, creo que siempre existe una suerte de paranoia dentro del poder político. Cuando estas cosas suceden empiezan las especulaciones acerca de a quién pertenece este juez, quién lo puso, a quién responde, como si las personas fuéramos dueños, ¿no? Bueno, hay quienes no tenemos, hay quienes podrán tenerlo, pero hay quienes no lo tenemos, y realmente yo siempre fallé en función de mis convicciones. Lo que yo digo, lo que yo escribo, lo que yo pienso, siempre es una sola línea, no tiene dobleces, siempre lo he dicho. Y realmente, más allá de que a algunos les pueda gustar o no, y más allá de que uno pueda equivocarse también, porque somos humanos y nos equivocamos, equivocado muchas veces, ¿no? Pero bueno, creo que la honestidad intelectual es muy importante y lejos de ser condenada, formateada, eliminada, lo que debería hacerse es aceptar la diversidad de pensamiento, sobre todo en las cuestiones vinculadas a la política. Diversidad es una palabra que no encaja en muchos ángulos, ¿no? Claro, sobre todo autoritarios como hemos tenido con María Eugenia Vidal y con Mauricio Macri, gobiernos que decididamente han avanzado sobre el Poder Judicial, donde siguen incidiendo, porque ellos se van del gobierno, pero sus ámbitos de poder los siguen teniendo. Ahí voy. Poder informal, alineado. Sí. Lo que me pasó a mí con las tarifas, por ejemplo, al suspender el aumento tarifario, yo fui uno de los primeros jueces que lo hizo, afectábamos no solo al poder político, sino también al poder económico asociado al poder político. Porque uno de los que más se beneficiaron con las políticas económicas regresivas del gobierno de Mauricio Macri fueron sus socios.
Nicolás Caputo, Marcelo Milín, Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires, hasta algunos señalan, a mí no me consta, que son hasta testaferros de los propios gobernantes. Bueno, pero creo que esa situación de asociación del poder político y poder económico destruye las instituciones, porque también el poder político, la función que debe tener es poner freno, poner límites a los poderes reales, a los poderes fácticos, así como los jueces tenemos que poner límites al poder político cuando excede, digamos, la legalidad, rebasa el marco de legalidad. Doctor, lo llevo a algo que nos ocupa y nos preocupa a todos, donde hay claros y oscuros, donde realmente la población, el común de la gente, este programa, todos los programas de este canal se ven no solamente en la República Argentina, sino que se ven en el continente y pasan la barrera, muchas veces al otro lado del arroyo, como digo yo. Hoy la Corte Suprema bonaerense suspendió el habeas corpus que permitía excarcelaciones masivas. Ahora, esta presentación, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hizo? ¿Existe realmente? Sí, bueno, pero hay un defecto, un vicio en la información que está siendo difundida, porque no es que la Suprema Corte, hubiera en términos coloquiales, así la gente nos puede entender, no es que la Suprema Corte se abocó al conocimiento de esta decisión y la suspendió porque estaba mal, por decirlo de alguna manera sencilla, porque los jueces se equivocaron o porque los jueces hayan fallado en una forma inadecuada. Lo suspende porque al admitir el recurso formalmente, decir, bueno, lo recibo, automáticamente queda suspendida cualquier decisión jurisdiccional, esta o cualquier otra, ¿se entiende? Es una consecuencia de la admisión del recurso extraordinario, no una decisión deliberada de la Corte de querer suspender una decisión jurisdiccional de otro juez. El fallo de... Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, se entiende la diferencia. A ver, ¿el doctor Víctor Violina se equivocó? Yo, mire, más allá de las cuestiones formales, que puede haber alguna discutible, yo creo que la decisión tiende a ponderar los bienes jurídicos en juego. No la veo mal desde ese punto de vista. En el sentido de cuidar la salud de las personas privadas de su libertad, cambiando el ámbito de arresto, digamos, ¿no? Es decir, porque no es que tampoco se liberan, porque se habla de la liberación de los presos. Acá se aplaude para decir que, abrieron las cárceles y salieron todos los presos. Esta es la sensación popular. No, lo que se cambia es el ámbito de detención de las unidades penitenciarias al domicilio. Hay un arresto domiciliario, no es que queda en libertad. El arresto domiciliario, ahora, si la persona viola el arresto domiciliario o no, es otra cosa, ya es otra instancia, pero el arresto sigue estando. Perdóneme, ¿está bien el arresto domiciliario al lado de mi casa del tipo que me robó, el tipo que casi me asesina? Ah, bueno, no. Es una de las cosas... Esta es la cuestión que están poniendo en... Sí, bueno. A ver, ¿no? Le digo, no se pueden dar soluciones genéricas aquí, no corresponde hablar en hipótesis, porque los jueces resuelven casos, no son legisladores, no dictan leyes, ni dictan reglamentos generales para todo el poder. Se resuelven casos, y en cada caso particular se analizan las situaciones concretas. Es decir, están en prisión por alguna razón, no siempre justificada, porque tenemos que partir de la base que Argentina tiene evidencia, el Poder Judicial, un exceso en el otorgamiento de prisiones preventivas. Es decir, personas que deberían estar en libertad están presas, sin condena, y entonces esto es un factor que es momento tal vez de corregirlo en la Argentina.
Por favor, corríjalo porque voy a dar en carne propia. En el 75, finales del 75, 76, las cárceles, una cárcel, la de Villa Devoto, la superpoblación era tremenda. Y eso continuó. No, bueno, claro, por eso digo, hay que aclarar varias cosas aquí. En primer lugar, digo, resuelve el juez cada caso concreto. Los bienes jurídicos están en juego, la seguridad, la libertad de las personas y la vida y la salud, fundamentalmente, que son los bienes más preciados de todo ser humano, aún de los que están privados de su libertad, porque eso se pierde. Claro que hay un sector importante de la sociedad que quisiera que los pierda, que quisiera que se mueran todos, porque esto es verdad, también hay que decirlo. Hay un sector de la sociedad que dice, bueno, que se mueran todos, de coronavirus, de lo que sea, nos ahorramos dinero el Estado. A veces no lo dicen abiertamente, pero yo lo he escuchado y lo he visto en algunos grupos. Bueno, me parece que es importante cuidar la salud y la vida de las personas, más allá de que estén en un contexto de encierro o bien de la población en general. Cuidar la salud de las personas privadas de su libertad también es cuidar la salud del vecino, que como usted decía, el vecino que está al lado, porque esa persona puede entrar en contacto directa o indirectamente, la persona privada de su libertad, con personal de servicio penitenciario, con personal médico, y esos a su vez con su familia y su familia con otros, y propagan el virus por todos lados. No es una cuestión del sistema carcelario. La pandemia nos afecta a todos, desde arriba a abajo y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, por más que una persona esté privada de su libertad, si contrae coronavirus, puede contagiar a cualquiera. Te puede contagiar a usted, me puede contagiar a mí, a mis hijos, a mi familia, a cualquiera. Entonces, la cuestión es que no se expanda el virus. Este es el sentido de la decisión de la casación, de este fallo que usted menciona al juez Violini. ¿Qué dice el juez Violini? No hay que, digamos, otorgar arresto domiciliario por delitos graves, delitos contra las personas, delitos contra la libertad, delitos sexuales, violencia doméstica. En estos casos no corresponde, digamos, cambiar las condiciones de arresto. Pero se dio vuelta a la página, ¿no? Es decir, el fallo lo dieron vuelta a aquellos que claro, quisieron difundir el tema. Lo que han dicho algunos medios de comunicación, la prensa canalla, que haya el fallo de casación, digamos, permite la liberación de presos y aún por delitos graves. No, no es cierto. Ni lo de la liberación, porque el arresto sigue, ni tampoco por los delitos graves. Esto está perfectamente aclarado. Lo que está diciendo la casación es, miren, hay una situación nueva que afecta la vida y la salud de la gente. Señores jueces penales, porque tampoco lo decide la casación, no lo podría resolver porque estaría violando la jurisdicción de otros magistrados, son los jueces de primera instancia, los de ejecución penal, y si no hay jueces de ejecución penal, los de garantía o que lo sustituya. Tiene que analizar, poner en la balanza las distintas situaciones, pero fundamentalmente tener en cuenta que hay una situación nueva, hay una situación de pandemia que afecta a la salud general de la población en Argentina y en el mundo. Todos los países de Occidente, cualquiera sea su signo ideológico, están evitando el contacto físico y sobre todo en situaciones de hacinamiento como existe en las cárceles. Hoy da un informe el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires junto al gobernador y el ministro de Seguridad, donde se daba cuenta de que la población carcelaria está sobrepoblada en más de un 100%. Entonces, hay hacinamiento. El sistema carcelario es un sistema de violencia institucional. Entonces, estar en la cárcel hoy es entrar en un contexto de violencia, no una violencia emitida por el Estado. ¿Por qué? Porque no garantiza el Estado las condiciones
de salud, de higiene, de salubridad, de alimentación de las personas que están privadas de su libertad. Esto es la base sobre la cual debemos partir para hacer cualquier tipo de análisis. No es que la persona que está privada de su libertad está cómoda en un sillón con un control remoto mirando televisión. Esto no es así. Entonces, están en situación que tal vez es muy fácil hablar. Cuando alguien no ha visitado una cárcel, no conoce las situaciones en las que están las personas. Pero además, pensemos en mujeres embarazadas, donde está en juego la vida no solamente de la mujer, sino también de su hijo por nacer. Pensemos en madres que tienen hijos, padres que tienen hijos también. Bueno, hay que analizar todo un conjunto de situaciones. A veces hay muchas personas que están privadas de su libertad por narcomenudeo, es decir, por vender estupefacientes, bueno, y son delitos menores. Tal vez no ameritan que esté, digamos, privado de su libertad en este contexto de pandemia. Y esto lo han analizado, reitero, en todos los países de Occidente, no es una cuestión de Argentina. Lo que pasa es que cierta prensa ha utilizado estas medidas, estas situaciones, para alarmar, para generar miedo en la población, ¿no? Y entonces poder manipularlos. La gente tiene miedo, siente miedo de que la roben, la asalten, la maten, la violen, porque, bueno, los medios están difundiendo que esto va a suceder porque la gente queda libre en las calles y puede salir a hacer lo que quiere. Bueno, este es el grave problema. El problema no es el Poder Judicial, el problema son los medios de comunicación. Si hay una mala praxis, yo digo siempre, no descarto que haya situaciones de corrupción, de irregularidades en el Poder Judicial. Vimos de todo, la verdad ya no nos sorprende nada, pero los medios de comunicación, es alarmante la mala praxis en las que incurren, la desinformación, las noticias falsas, la tergiversación de la que hemos venido hablando, y realmente no tienen el control de nadie, es decir, ni tienen consecuencias porque nadie los puede tocar. Entonces, me parece que el problema, en vez de centrar el foco en el Poder Judicial, deberíamos prestar más atención a los medios de comunicación dominantes. Doctor, ha sido muy amable. Yo creo que está bien claro cuál es la posición de aquellos que queremos una verdad. No siempre se puede tener toda la verdad, pero una verdad por lo menos para salir de esta ola que hace, no sé cuánto, 2 semanas, 3 semanas, que está comiéndonos la cabeza. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. No, por favor, gracias. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a una amiga. Vos servís infinidades de café cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único.
Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTRA, unidos por el bien común. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hotel UTRA Sasso, todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones, estacionamiento propio. Hotel UTRA Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.